Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas buenas. Y si no es así, espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos les encanta, y es belleza. Pero no belleza en general, sino la belleza masculina, y más específicamente, vamos a sumergirnos en el debate eterno de quiénes son los hombres más guapos del mundo. Sé que la belleza es subjetiva, y lo que a uno le parece atractivo, a otro no tanto, pero eso es precisamente lo que hace este tema tan interesante y divertido. Vamos a analizar algunas listas que han circulado por internet, a ver si coinciden con nuestras propias opiniones, y por supuesto vamos a centrarnos en un nombre que ha estado sonando fuerte últimamente en este tipo de rankings, Kerem Bürsin. ¿Realmente merece estar en el top 3 de los hombres más guapos del mundo? ¿O hay otros candidatos que deberían ocupar su lugar? Antes de que empecemos a debatir y a compartir nuestras opiniones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viendo mis vídeos pero todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscribirse es completamente gratis, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero que les guste. Además, al suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, los debates, las tendencias, todo lo que les interesa. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, como les decía, el tema de los hombres más guapos del mundo es algo que siempre genera controversia. Cada año diferentes revistas, blogs y sitios web publican sus propias listas, y cada una es diferente. Algunas se basan en encuestas populares, otras en la opinión de expertos en moda y belleza, y otras simplemente en el gusto personal de quien elabora la lista. Por eso es importante tomar estas listas con pinzas y recordar que son solo eso, listas. No hay una verdad absoluta, ni un juez que determine quién es oficialmente el hombre más guapo del mundo. Lo que sí podemos hacer es divertirnos analizando estas listas, comparando diferentes perfiles y por supuesto compartiendo nuestras propias opiniones. Ahora, centrémonos en Kerem Bürsin. Para quienes no lo conozcan, Kerem es un actor turco que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años, especialmente gracias a su papel en la serie Sen Kalkam. Su atractivo físico es innegable, tiene una mirada penetrante, una sonrisa encantadora, un cuerpo atlético, en fin, lo tiene todo. Pero, ¿es suficiente para estar en el top 3 de los hombres más guapos del mundo? Ahí es donde la cosa se complica. Porque, como les decía, la belleza es subjetiva. A muchas personas les parece que Kerem es absolutamente perfecto, y no dudo que lo considerarían el hombre más guapo del mundo sin pensarlo dos veces. Pero también hay quienes, aunque reconocen su atractivo, prefieren otros tipos de belleza. Para poder responder a esta pregunta de forma más completa, vamos a analizar algunas de las características que se suelen considerar importantes a la hora de definir la belleza masculina. Por ejemplo, la simetría facial. Se dice que los rostros simétricos son más atractivos, porque sugieren buena salud y buenos genes. Kerem Bürsin tiene un rostro bastante simétrico, aunque no es perfecto. Su mandíbula marcada y sus pómulos definidos contribuyen a su atractivo, pero también hay algunas pequeñas imperfecciones que lo hacen más humano y real. No es el rostro perfecto moldeado por ordenador, que a veces vemos en la publicidad, y quizás ahí reside parte de su encanto. Es un rostro que cuenta una historia, con líneas de expresión que sugieren experiencia y vivencias, lo que le añade profundidad y carácter. Otro factor importante es la proporción corporal. Se considera que un cuerpo atlético y bien proporcionado es más atractivo que uno que no lo es. Kerem Bürsin es conocido por su dedicación al ejercicio y su estilo de vida saludable, lo que se refleja en su físico. Su cuerpo musculoso y bien definido es, sin duda, uno de sus mayores atractivos. No hablamos de una musculatura exagerada o artificial, sino de un físico trabajado de manera natural, que transmite fuerza y vitalidad. Se nota que Kerem se cuida y se preocupa por su salud, lo que sin duda, lo hace aún más atractivo. Además, su altura le confiere una presencia imponente, que no deja indiferente a nadie. Pero la belleza no se limita solo al físico. La personalidad, el carisma y el estilo también juegan un papel fundamental. Un hombre puede ser muy guapo, pero si es aburrido, arrogante o desagradable, su atractivo disminuye considerablemente.
Kerem Bürsin parece ser una persona muy carismática y con una gran personalidad. Las entrevistas que he visto de él demuestran que es inteligente, divertido y tiene los pies en la tierra. Además tiene un estilo propio muy marcado, que combina la elegancia con la informalidad. No se limita a seguir las tendencias del momento, sino que crea su propio estilo, que refleja su personalidad y su individualidad. Se atreve a experimentar con diferentes looks, pero siempre manteniendo su esencia y su autenticidad. En definitiva, Kerem transmite una gran confianza en sí mismo, lo que lo hace aún más atractivo. Entonces, ¿qué otros nombres suelen aparecer en estas listas de los hombres más guapos del mundo? Pues depende mucho de la fuente, pero algunos de los que se repiten con frecuencia son Chris Hemsworth, conocido por su papel de Thor, Henry Cavill, que interpreta a Superman, Brad Pitt, un clásico que nunca pasa de moda, David Beckham, un icono de estilo y deportista de élite, George Clooney, otro clásico que sigue conquistando corazones, y Ryan Reynolds, conocido por su humor y su atractivo. Analicemos brevemente por qué estos nombres resuenan tanto en las listas de belleza masculina. Asterisco 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 Chris Hemsworth asterisco asterisco su físico escultural, gracias a su papel como Thor, le ha dado una popularidad enorme. Sin embargo, más allá de su musculatura, tiene una sonrisa contagiosa y una actitud desenfadada que lo hace muy accesible. Su belleza es, en cierto modo, la del héroe moderno, fuerte pero cercano. Asterisco 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 Henry Cavill asterisco asterisco su rostro perfectamente simétrico y sus intensos ojos azules lo convierten en un arquetipo de belleza clásica. Su interpretación de Superman ha reforzado su imagen de hombre ideal, de protector. Su elegancia y porte también contribuyen a su atractivo. Asterisco 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 Brad Pitt asterisco asterisco un icono generacional, Brad Pitt ha evolucionado con el tiempo, pero siempre manteniendo su atractivo. Su estilo desenfadado y su aire de chico malo, combinado con su talento actoral, lo han convertido en una leyenda. Su madurez y su compromiso social lo han hecho aún más interesante. Asterisco 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 David Beckham asterisco asterisco más que un futbolista, Beckham es una marca. Su estilo impecable, su carisma y su vida familiar lo han convertido en un icono de la moda y el estilo de vida. Su atractivo reside en su capacidad para reinventarse y seguir siendo relevante. Asterisco 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 George Clooney asterisco asterisco la elegancia personificada. Clooney representa la sofisticación y el encanto. Sus canas, lejos de restarle atractivo, le dan un aire distinguido y sabio. Su activismo político y su sentido del humor lo hacen aún más interesante. Asterisco 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 Ryan Reynolds asterisco asterisco el atractivo de Reynolds radica en su humor. Su capacidad para reírse de sí mismo y su ingenio lo hacen muy cercano y divertido. Además, su atractivo físico y su talento actoral lo convierten en una combinación ganadora. Cada uno de estos hombres tiene un tipo de belleza diferente, y lo que los hace atractivos es una combinación de factores físicos, personalidad y estilo. Algunos tienen un rostro más clásico y simétrico, otros tienen una mirada más intensa, otros tienen un sentido del humor irresistible, en fin, la variedad es infinita. Y es esta diversidad lo que hace que el debate sobre los hombres más guapos del mundo sea tan interesante. No hay un molde único sino una multitud de posibilidades. Ahora, volviendo a Kerem Bürsin, ¿creo que merece estar en el top 3 de los hombres más guapos del mundo? Personalmente creo que sí. Reconozco que es mi opinión personal, y que no todos estarán de acuerdo conmigo, pero creo que Kerem tiene todo lo necesario para ocupar un lugar destacado en cualquier lista de este tipo. Su atractivo físico es innegable, su personalidad es encantadora y su estilo es impecable. Además, su versatilidad como actor y su compromiso con causas sociales le suman puntos. No se limita a ser una cara bonita, sino que utiliza su plataforma para hacer el bien y para inspirar a otros. Además, creo que su éxito y su popularidad también influyen en la percepción que tenemos de él. Verlo triunfar en su carrera, ver cómo se relaciona con sus fans, ver cómo utiliza su plataforma para apoyar causas importantes, todo eso suma puntos a su favor. La admiración y el respeto que genera también contribuyen a su atractivo. No es solo una cuestión de belleza física, sino de admiración por sus logros y por su forma de ser. Pero como les decía al principio, la belleza es subjetiva. Lo que a mí me parece atractivo, a otra persona puede que no le parezca tanto. Y eso está bien. Lo importante es respetar las opiniones de los demás y no juzgar a nadie por sus gustos.
Al final, la belleza está en el ojo del que mira, como dice el dicho. Y lo que es atractivo para una persona puede no serlo para otra. Lo importante es celebrar la diversidad y apreciar la belleza en todas sus formas. Así que en lugar de tratar de determinar quién es el hombre más guapo del mundo, prefiero celebrar la diversidad de la belleza masculina y apreciar las cualidades únicas de cada persona. Al final, lo que realmente importa es la belleza interior, la bondad, la inteligencia, el carisma, esas son las cosas que realmente nos atraen y que nos hacen querer conocer a alguien. La belleza exterior puede llamar la atención, pero es la belleza interior la que nos conquista y nos hace permanecer. Pensemos por un momento en esos hombres que admiramos, no solo por su físico, sino por su forma de ser. Esos hombres que nos inspiran, que nos hacen reír, que nos demuestran que la bondad y la inteligencia son las cualidades más atractivas que puede tener una persona. Esos son los hombres que realmente merecen ser celebrados. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido. Hemos hablado de belleza masculina, hemos analizado diferentes listas, hemos debatido sobre Kerem Bürsin, en fin, hemos pasado un rato agradable. En resumen, hemos visto que la belleza es subjetiva, que no hay una verdad absoluta, y que lo que realmente importa es la belleza interior. Hemos analizado el atractivo de Kerem Bürsin, hemos comparado diferentes perfiles, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque es muy guapo, la belleza es algo que va mucho más allá del físico. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos y a participar en los debates. Gracias de verdad. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que espero que les guste. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Están de acuerdo con que Kerem Bürsin merece estar en el top 3 de los hombres más guapos del mundo? ¿O hay otros candidatos que ustedes prefieren? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. También pueden dejarme sugerencias de temas para futuros vídeos, siempre estoy buscando ideas nuevas. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido que espero que les guste. Además, al suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, los debates, las tendencias, todo lo que les interesa. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.